millones que entre las tinieblas viven perdidos sin un Salvador. ¿Quién irá a las nuevas proclamando que por Jesús Dios salva al pecador? Todo poder mi Dios me dio y a mis siervos mando yo, id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros. Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Para salvarnos de la muerte eterna, su vida Él ofreció en la dura cruz. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros siempre. Lo invitamos a escuchar esta meditación, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Coro excelso, santo y jubiloso, eternamente gloria a Dios dará. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros siempre. Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor los siga bendiciendo en esta preciosa hora. Siempre le damos gracias al Señor por el privilegio que tenemos de cantarle, pero también el privilegio que tenemos de escucharle y aprender de su bendita palabra. Una vez más quiero invitarlos para que juntos meditemos una porción de la palabra del Señor, siempre siguiendo la línea de pensamiento que hemos traído a lo largo de las últimas 2 semanas, acerca de el examen que Dios hace al cristiano. Como recordarán, amados hermanos, en la primera sesión hablábamos acerca de estos tipos de examen y mencionábamos que eran 2, la prueba y la tentación. Hablábamos de que en la prueba el Señor prueba nuestra fe y la sinceridad de nuestro corazón. Y mencionábamos también que la tentación es aquella donde somos inducidos a pecar. Eso, en resumen, son ambos tipos de exámenes, hermanos y hermanas. Y pues como decía hace un momento, con la ayuda del Señor vamos a seguir meditando. En la segunda entrega estábamos hablando acerca, amados hermanos, acerca de el desarrollo de la tentación. Vimos aquellos 4 pasos. Cómo se va desarrollando una tentación y hablamos de aquellos puntos clave que el cristiano tenía que realizar. Pero en esta oportunidad, con la ayuda del Señor, vamos a estar viendo cómo enfrentar la tentación o enfrentando la tentación. ¿Por qué razón? Porque si ya sabemos que es una inducción a pecar a nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa, porque no es Dios quien nos tienta, sino sabemos que es nuestra propia carne, y sabemos cómo se desarrolla la tentación, ahora creo que lo que debemos de aprender todos es cómo enfrentar esta tentación. Por obvias razones, no voy a dar mis experiencias, sino más bien vamos a basarlas en las Sagradas Escrituras, y para ello quiero invitarlos para que busquemos el Evangelio según Lucas. Vamos a ver allí un modelo de cómo enfrentar la tentación, amados hermanos. Como decía, un modelo bíblico, y qué mejor que de aquella persona bendita que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero que recordemos, amados hermanos, que recientemente nuestro Señor había sido bautizado por Juan el Bautista. Él estaba comenzando su ministerio. Él venía para cumplir la voluntad del Padre en aquella obra de redención en favor de nosotros los hombres. Ahora,
Satanás, como aquel tentador, como aquel enemigo, siempre buscando estorbar la obra de nuestro Señor. Y de hecho, Satanás, amados hermanos, siempre ha querido estorbar la obra de Dios. Porque recordemos, cuando Dios puso a Adán y a Eva en aquel huerto del Edén, lo hizo para que ellos alabaran a Dios. Adán estaba sin pecado delante de Dios, es decir, tenía todos los recursos para que Adán pudiera obedecer a Dios. Pero Adán no lo pudo realizar. Adán se dejó inducir a pecar, se dejó tentar. Adán cayó delante de Dios desobedeciendo aquel mandato. Ahora, eso nos hace pensar que el hombre es incapaz de hacerlo por sus propios medios. Pero ahora nuestro Dios, en su obra de redención, en su plan de salvación, nos ha enviado al postrer Adán, que dice las Sagradas Escrituras. Y como dice la Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, es nuestro sumo sacerdote que no se puede compadecer, dice, de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero ahí está la diferencia, pero sin pecado. Por esa razón, usaremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para ver cómo vamos a enfrentar esta tentación. Decía, Evangelio según Lucas, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Dice la palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Y que el Señor nos ayude a meditar en su bendita palabra, amados hermanos. Quiero que recordemos, amados hermanos, que el cristiano tiene tres principales enemigos: el mundo, la carne y Satanás. Satanás es aquel tentador. El mundo son todos aquellos placeres y la carne es aquella naturaleza pecaminosa. El apóstol Juan nos recuerda y nos dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si amamos al mundo, dice, el amor del Padre no está en nosotros. Porque lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice que no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo es pasajero, el mundo pasa, y sus deseos. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Acá, amados hermanos, nos hace pensar en aquella triple tentación que el Señor está recibiendo. Y vamos a ir analizando esta triple tentación y vamos a ir viendo cómo nuestro Señor la está enfrentando. ¿Por qué razón? Porque como creyentes en nuestras oraciones siempre pedimos al Señor que sea Él quien nos ayude a poder superar cada uno de los exámenes. Si recuerda, amado hermano, cuando veíamos los tipos de examen, dijimos que una de las semejanzas entre cada uno de ellos es que se enfrentan con la oración. Es decir, la oración es clave para enfrentar las tentaciones. Por eso, vamos a proceder a ver, amados hermanos, el primer
o la primer tentación de nuestro Señor, enfrentando los deseos de la carne. Enfrentando los deseos de la carne. Y para eso, amados hermanos, vamos a leer nuevamente los versículos 1 al 4. Dice su palabra, pero leamos y observemos detenidamente. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Enfrentando los deseos de la carne. Consideremos esto en primer lugar, amados hermanos. Veamos en qué situación estaba nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué situación está? Como vimos en el versículo 1, Él está lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Para hablar de la llenura del Espíritu Santo, amados hermanos, es un tema bastante amplio, pero lo podemos resumir en estas dos expresiones. Es aquella persona que de forma sincera está en constante oración, en la meditación de la palabra y en la aplicación de la palabra de Dios a la vida personal. Alguien que está en obediencia y en plena comunión con Dios. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Todos tenemos el sello del Espíritu, pero no todos estamos siempre llenos del Espíritu Santo. Ese es otro tema, si el Señor nos lo permite, en una próxima oportunidad quizás lo veamos. Pero acá tenemos que considerar esto. El Señor, al momento de enfrentar la tentación, está lleno del Espíritu Santo. Recordemos, Él como hombre, con cuánta razón el escritor a los Hebreos decía que tenemos un sumo sacerdote que nos puede comprender, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado, porque nuestro Señor es 100% hombre. 100% hombre. Y de hecho por eso estamos meditando desde la perspectiva de Lucas, amados hermanos, porque es el que presenta al Señor como el Hijo del Hombre. Mateo lo presenta como el Rey, Marcos como el siervo, pero Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, aquel que es 100% hombre, que está en nuestra semejanza, pero como dice su palabra, sin pecado. Ahí está nuestro Señor. Y es importante y es clave que cada uno de nosotros veamos eso. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos está dejando un gran ejemplo. Como hombre, Él tiene una necesidad física. ¿Cuál es la necesidad física? Es alimentar su cuerpo. Alimentar su cuerpo. ¿Por qué razón? Él está en un periodo de pruebas. Son aquellos 40 días que la Biblia, en muchos ejemplos a lo largo de la Escritura, el número 40 normalmente representa un tiempo de prueba. Y el Señor está ahora en este tiempo de prueba en donde el diablo está queriendo tentarle para que Él no realice la obra de redención. Pero consideramos ya el estado de nuestro Señor, lleno del Espíritu y como 100% hombre, teniendo necesidades como usted y yo las tenemos. Es decir, usted y yo tenemos distintas necesidades físicas que necesitamos satisfacer de la misma manera nuestro Señor. Ahora, en esta primera etapa o en esta primer tentación, amados hermanos, vamos a encontrar al tentador. ¿Quién es el tentador? Pues Satanás. Satanás, el tentador entrando en acción. ¿De qué manera? Pues Satanás, como vemos en el versículo 3 de este capítulo 4, dice: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Recordemos, nuestro Señor como hombre tiene una necesidad física. Y pareciera que lo que Satanás le está diciendo es algo bueno, porque pareciera que Satanás se está preocupando para que él alimente su cuerpo. Pero hay algo detrás, amados hermanos.
Hay algo detrás de las palabras que Satanás está queriendo demostrar a través de este hecho. En primer lugar, Satanás sabe que tiene al Hijo de Dios enfrente. Pero Satanás lo que está queriendo es utilizar esa necesidad física que tiene nuestro Señor de alimentarse para que nuestro Señor utilice su poder y convierta las piedras en pan y Él pueda satisfacer. ¿Por qué el Señor no lo hace? Porque el Señor viene para cumplir la voluntad del Padre, no la voluntad de Satanás, porque no es el tiempo para que el Señor realice ese acontecimiento, sino que el tiempo del Padre es el que lo va a marcar. Acá aprendemos usted y yo que muchas veces el Señor permite que tengamos una necesidad y Él en ese momento quizás todavía no la suple, pero porque en su soberana voluntad está hacerlo más adelante, porque recordemos, estamos en un periodo de prueba. Y Satanás tenía un enfoque mayor, porque Satanás, si el Señor hubiera obedecido su voz, estaría estorbando la obra de redención. Estaría estorbando el plan que el Padre ha diseñado para salvar al hombre. Porque el Hijo, dice, Él habla y hace lo que el Padre le manda. Y como Satanás sabe que es el Hijo de Dios, le dice, convierte las piedras en pan. Y al mismo tiempo es otro tipo de cuestión que Satanás le hace. Porque podríamos también tomarlo desde este argumento. Si de verdad eres hijo de Dios, conviértelas en pan. En pocas palabras, demuéstrame que eres el Hijo de Dios. Satanás quería que el Señor Jesús utilizara su poder, pero no era esa la voluntad del Padre, sino que la voluntad del Padre es que el Hijo bendito de Dios, el Señor Jesucristo, le obedeciera, como aquel siervo que el apóstol Pablo menciona en Filipenses 2:7, aquel que se despojó a sí mismo, que tomó forma de siervo. Y ustedes saben, hermanos, que el siervo en las Sagradas Escrituras es un esclavo. Él fue hecho semejante a nosotros los hombres. Él vino para cumplir la voluntad del Padre, no para hacer la voluntad de Satanás. Eso es algo que tenemos que considerar. Esa es la parte que estamos diciendo en donde el tentador entra en acción. Ahora, veamos qué hace nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué hace nuestro Señor Jesucristo. Cómo el Señor nos está mostrando cómo enfrentar la tentación. En el versículo 4 leemos cuando dice, Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vemos en este pasaje, amados hermanos, que el Señor Jesucristo sabe perfectamente la voluntad del Padre. Y como sabe la voluntad del Padre, expresa la voluntad del Padre. Porque lo primero, lo que le interesa al Señor Jesús es hacer la voluntad de su Padre, no satisfacer los deseos carnales. Por eso mismo el Señor utiliza Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, donde dice, no solo de pan vivirá el hombre. Es que, como dije anteriormente, en ciertos momentos, bajo la soberana voluntad de Dios, Él permite que usted y yo pasemos alguna necesidad. ¿Verdad que a veces pasamos hambre? ¿Verdad que a veces pasamos alguna situación económica difícil? El Señor permite eso para que nosotros dependamos de Él, pero también permite eso para que alguno de sus hijos sea tocado su corazón y luego nos ayude a través de Él, y nuestro Señor de esa forma nos muestra su amor. Por eso acá estamos diciendo, el Señor permite eso. Ahora, eso lo permitió en la vida del pueblo de Israel, y el Señor Jesucristo está tomando este pasaje y les dice, es que no solo de pan va a vivir el hombre, también de la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella espada del Espíritu con la que se está enfrentando el Señor Jesucristo con aquel enemigo que es el tentador.
Pero no olvidemos algo, amados hermanos. ¿En qué estado está nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Porque eso nos está diciendo cómo enfrentar. Aquí veamos y consideremos esto. Hay más aspectos, pero vamos a considerar esto primero. El Señor utiliza la palabra de Dios y el Señor obedece la palabra de Dios. Utilizar y obedecer no es exactamente lo mismo. Por eso hay una gran diferencia entre que sepamos la palabra y otra gran diferencia entre que vivamos la palabra de Dios. Y acá el Señor nos muestra que hace ambos. Los deseos de la carne. ¿Para qué? ¿Para qué nos debe servir esta primer tentación? Para que reflexionemos. ¿Cómo enfrentamos los deseos de la carne, amados hermanos? ¿Cómo enfrentamos los deseos de la carne? Como creyentes tenemos que recordar que tenemos la naturaleza pecaminosa y Satanás va a querer aprovecharse de eso para inducirnos a pecar. ¿De qué forma? A través de los deseos de la carne. Si usted quiere conocer más de los deseos de la carne, puede ir a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Allí están manifiestas las obras de la carne. Una gran lista de acciones que el hombre lleva en donde está satisfaciendo los deseos carnales. Adulterio, fornicación son los más conocidos, pero no olvidemos también que están las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, y usted puede leer las demás. Satanás va a aprovechar eso para querer inducirnos a pecar. Va a querer que nosotros satisfagamos esos deseos, porque esos deseos no es que no estén en nosotros está la naturaleza pecaminosa, pero depende de nosotros, amados hermanos, el permitir que la carne controle nuestra vida o que sea el Espíritu Santo. El creyente, lo hemos dicho varias veces, no es esclavo del pecado. El creyente ya es libre de esa esclavitud. Pero el creyente puede pecar si descuida la llenura del Espíritu Santo. Por eso dijimos, es clave el estado en el que nuestro Señor comenzó. Él está lleno del Espíritu Santo. Y la llenura, dijimos, es una vida de oración. La oración es la clave acá, amados hermanos. Es donde nosotros le hablamos a Dios. Pero también el estudio y obediencia de su palabra, porque es donde Dios nos habla a nosotros. Y cuando nosotros obedecemos su palabra, conocemos su palabra, podemos hacer lo que nuestro Señor hizo. Utiliza la palabra de Dios para Él enfrentar al tentador. ¿Recuerda lo que le dijo al tentador? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Pero si no conocemos la palabra de Dios, en primer lugar, ¿cómo vamos a saber si algo es correcto o no? Y si la conocemos y no la vivimos, pues de la misma manera vamos a estar perdiendo la batalla con la tentación. Quiero aclarar algo también. No caigamos en aquel error en el que muchos caen diciendo que para enfrentar al tentador hay que pronunciar las palabras escrito está. No utilicemos como un amuleto. Porque acá lo que la Biblia nos está mostrando es que la palabra de Dios que tenemos que tener en nuestra mente, en el corazón, guardar esa palabra, va a ser la espada que nos servirá para enfrentar a aquel enemigo. No es aquel amuleto de la palabra o la frase, escrito está. Es una aclaración, mis amados hermanos. Vayamos la segunda tentación a nuestro Señor. Los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Ahora veamos, amados hermanos, nuevamente, no nos olvidemos del estado en el que se encuentra nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando vemos este segundo punto, vamos a considerar, mis amados hermanos, los deseos de los ojos, el tentador en acción. Leamos versículos 5, 6 y 7. De este evangelio según Lucas en el capítulo 4. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado
me adorares, todos serán tuyos. El tentador en acción. Veamos también cómo está actuando el tentador. En la primera tentación está con una falsa preocupación por la necesidad de hambre que tenía nuestro Señor. Pareciera que estuviera haciendo algo bueno, pareciera que se preocupó por el Señor para que Él tuviera algo de comer. Ahora, veamos acá, el tentador sigue utilizando su astucia. En primer lugar, le está ofreciendo a nuestro Señor dominio, poder, posesiones, porque le muestra todos los reinos de la tierra y les dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Está diciendo una verdad Satanás o está diciendo una mentira? Recordemos, amados hermanos, que Satanás venció a Adán, y desde aquel momento en el que Adán pecó delante de Dios, perdió aquel dominio que Dios le había dado, cuando Dios le dijo que él señorearía sobre la tierra. Él sojuzgaría la tierra. Satanás perdió ese dominio, Adán perdió ese dominio al momento de pecar, y eso quedó bajo el dominio de Satanás. Por lo tanto, Satanás está diciendo una media verdad. Más adelante vamos a aclarar. Por esa razón, la Biblia a él le llama el príncipe de este mundo. Por esa razón, la Biblia le llama a él el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Y el mismo apóstol Juan dice que el mundo entero está bajo su poder. Es decir, Satanás en este momento tiene el control de los reinos terrenales, llamémosle así. Sabemos que no puede traspasar la providencia de Dios. Sabemos que no puede traspasar la soberana voluntad de Dios, pero a Satanás en este momento Dios le ha permitido tener el control hasta que todas las cosas sean puestas bajo los pies de nuestro Señor, al dominio total de nuestro Señor. Por lo tanto, Satanás está diciendo una media verdad y le dice: a quien quiero se la doy, y se lo está ofreciendo al Señor. En pocas palabras, mira, ¿quieres recuperar los reinos? ¿Quieres recuperar todo esto? Solo adórame. La astucia de Satanás, porque está queriendo estorbar el plan de redención, porque el Padre Celestial iba a recuperar o va a recuperar todo ese dominio y se lo va a dar al Hijo. La Biblia lo marca y lo demuestra. Pero no solamente eso está dentro del plan de Dios, sino que también dentro del plan de Dios está salvar al hombre. Y para ello es necesario que el Señor Jesucristo padezca o padeciera para ofrecerse como sacrificio en favor del hombre. Satanás iba a ser vencido. Satanás iba a ser derrotado. No había manera que le ganara al Señor Jesucristo, pero le está proporcionando o le está dando un atajo. En pocas palabras, no pases por la cruz, no sufras. ¿Qué necesidad de sufrir? Yo te puedo dar los reinos, solo adórame. Esa es la astucia de Satanás, la media verdad que Satanás está queriendo darle a nuestro Señor Jesucristo. De esa misma manera, usted y yo en muchas ocasiones, las medias verdades nos ponen en peligro ante situaciones de tentación. No podemos hablar en detalle de ellas en este momento porque hay muchos ejemplos, pero las medias verdades son peligrosas. Satanás estaba diciendo una verdad. Pero lo que Satanás no estaba terminando de decir es que él de todas formas ya estaba derrotado. Y lo que quería era que Jesucristo no pasara por la cruz, queriendo estorbar la obra de redención, queriendo estorbar el plan del Padre en su soberana voluntad. Quería que aquel siervo de Jehová ya no estuviera en obediencia al Padre, sino que le hiciera caso a Satanás. Eso es el tentador en acción. Veamos cómo el Señor Jesucristo nos muestra nuevamente cómo enfrentarla. Consideremos nuevamente que el Señor Jesucristo está lleno del Espíritu Santo. Versículo 8 nos dice:
Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, nuestro Señor nuevamente nos muestra que conoce la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios. Nuestro Dios ahora nos está mostrando de que no hay argumento para creer en las medias verdades, sino que está considerando todo lo que la Escritura muestra. Es cierto, Satanás en este momento tiene el dominio, pero para ese momento el Señor no había ido a la cruz, pero en ese momento Dios mismo ya sabe, porque Él es Dios, para Él no hay tiempo. Él ya sabe que Satanás está derrotado totalmente. Por lo tanto, conoce la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que solo Él, Padre, solo Dios puede recibir adoración. Deuteronomio 6:15 lo afirma o confirma, porque es la cita que el Señor Jesucristo leyó. ¿Qué nos muestra esto, amados hermanos? Que la llenura del Espíritu Santo es clave para enfrentar la tentación, y que el conocer y obedecer la palabra de Dios es clave para enfrentar la tentación. Es clave. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros, amados hermanos? Considerar lo siguiente: ¿estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? Satanás siempre va a utilizar la naturaleza pecaminosa para inducirnos a pecar. ¿De qué forma lo estaba haciendo ante nuestro Señor? A través de lo agradable a los ojos, aquellas atracciones del mundo. Para el momento de nuestro Señor se le ofrecieron los reinos. ¿Qué nos estará ofreciendo a nosotros Satanás en este momento? ¿Qué es de aquello del mundo que nos ofrece? Porque sabemos que muchas cosas son agradables delante de Dios cuando se hacen conforme a su voluntad. Pero si yo acumulo riqueza, por ejemplo, de una manera ilícita, definitivamente estoy cayendo en la tentación de Satanás. Si yo al vestirme prefiero ir tras las modas mundanas, Satanás me está ganando a mí, porque me está ofreciendo algo bonito. Qué atractivo te ves vistiéndote de esa manera. Recordemos, somos embajadores, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios que costó la sangre del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos andar como es digno de nuestra vocación. ¿Nos asemejamos nosotros también a las actividades del mundo? Hay fiestas, hay muchas costumbres en este mundo que muchas, si las investigamos, no convienen al cristiano. Pero muchas veces, por no querer indagar en la palabra de Dios, por no buscar en lo que la palabra de Dios nos muestra que quiere de nosotros, y no investigar de dónde vienen las otras actividades, nos vemos involucrados en cosas que Satanás nos está vendiendo como algo bueno. Esto no es malo para ti, esto no es malo, de hecho te trae un beneficio. Es lo que quiso hacer con nuestro Señor. Es lo que quiso hacer con nuestro Señor. Por esa razón es peligroso cuando hacemos algo y estamos dejando a un lado a Dios. Por eso es peligroso cuando hacemos algo y eso ya nos hace que nuestro Dios quede totalmente por un lado. Muchas veces vamos tras el dominio y el poder, ya sea que la riqueza nos da. Amados hermanos, aquella riqueza acumulada fuera de la voluntad de Dios, porque el dinero no es malo, el amor al dinero es lo malo, dice la Escritura. Pero también muchas veces lo que hacemos nosotros es tener esa hambre de esa autoridad. Por ejemplo, si el peligro no está del lado del mundo, el peligro lo podemos encontrar en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué razón? Porque Satanás le ofreció poder. Y muchas veces, cuando en alguna situación en la vida espiritual tenemos cierto privilegio, también podemos llegar a caer en la tentación de estar en un poder y traspasamos también
esa voluntad de Dios. Lo vamos a ver con detalle en un momento. Pero la pregunta, ¿estamos llenos del Espíritu Santo? La oración, dijimos, es clave para la llenura del Espíritu Santo. El estudio y obediencia de la palabra de Dios es clave para la llenura del Espíritu Santo. Digo es clave porque debemos de analizarlo un poco más. Pero, amados hermanos, vale la pena porque dijimos, todo creyente tiene el sello del Espíritu Santo, pero no todo creyente está lleno del Espíritu Santo, porque descuidamos la oración y descuidamos la palabra de Dios. Entonces tenemos que considerar eso, amados hermanos, porque si no, no podremos enfrentar la tentación. Continuemos con la tercera tentación para que vayamos finalizando. Enfrentando la vanagloria de la vida. Enfrentando la vanagloria de la vida. Leamos los versículos 9 al 12. Dice su palabra: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Enfrentando la vanagloria de la vida. Primero, con la necesidad personal del hambre. Segundo, para decirle: no pases por la cruz, aquí están los dominios, te los estoy dando. Ahora, como Satanás no ha logrado vencer al Señor Jesucristo, vemos al tentador nuevamente en acción. ¿Y de qué manera? Induciendo al orgullo, induciendo al reconocimiento público. Tenemos al Señor Jesucristo en aquel pináculo del templo. Tenemos al Señor Jesucristo estando en aquel lugar, podemos pensar, de una gran altura, amados hermanos. Estamos hablando entre 120 a 150 metros de altura. Y Satanás le dice: lánzate de acá. Porque la palabra, ahora veamos la astucia de Satanás. Satanás ahora utiliza la misma palabra de Dios, porque escrito está que a tus ángeles va a mandar, que va a mandar para que te protejan, para que te sostengan, para que tu pie no tropiece, para que estés guardado. Satanás está hablando del Salmo 91, versos 11 y 12. Satanás ahora está utilizando la palabra de Dios. Pero veamos acá. Lo que está pretendiendo Satanás es que el Señor Jesucristo se manifieste públicamente. ¿En dónde está? Pues en un lugar importante para el pueblo judío, nada menos y nada más que en el pueblo. Si él se lanzaba, el pueblo lo iba a notar. Por lo tanto, el pueblo iba a comenzar a ver al Señor Jesucristo como alguien muy importante y lo va a querer coronar. Pero no era el momento, no era la voluntad del Padre, no es así como el Padre lo ha diseñado. Pero Satanás es lo que está induciendo al Señor Jesucristo para que Él vea ese pasaje de la palabra de Dios y manifieste su poder. Nuevamente Satanás quiere que muestre su poder nuestro Señor, para que el Señor gane esa fama, llamémosle así, o esa notoriedad ante los demás, y para que aquellos judíos lo vean como aquel libertador prometido. Pero todavía no había pasado por la cruz. Satanás pretende estorbar la obra de redención nuevamente. Ese es el objetivo de Satanás. Pero ahora vemos también que usa un arma adicional y está utilizando la palabra de Dios, pero lo está haciendo de manera incorrecta, porque Satanás tuerce la palabra de Dios. Satanás tuerce la palabra de Dios, y cuando utiliza eso, lo que está queriendo es, como quien dice, adornar sus palabras. Satanás no es aquel monstruo feo que muchos presentan. Satanás es aquel engañador, aquel ángel de luz que se presenta de una manera astuta, queriendo engañar a nosotros, los hijos de Dios, queriendo entramparnos, amados hermanos. Satanás tuerce las
Sagradas Escrituras. Pero veamos qué nos hace el Señor, qué nos enseña el Señor, cómo debemos enfrentarla, dice nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, la llenura del Espíritu Santo es clave. No la podemos pasar en ninguna situación, amados hermanos. No la podemos pasar, definitivamente. Pero ahora veamos algo más que nos está enseñando el Señor, que debemos interpretar correctamente la palabra de Dios. Satanás, como se suele decir muchas veces, sacó el texto de su contexto para utilizarlo como un pretexto. Pero el Señor lo que está haciendo es mostrarnos que como hijos de Dios, al estudiar la palabra, al meditar la palabra, nunca debemos descuidar el hecho de que el pasaje o la interpretación que le estemos dando al pasaje contradiga otro pasaje de las Sagradas Escrituras. Por eso nuestro Señor le dijo nuevamente a Satanás, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Es cierto que Dios ha prometido protección. Es cierto que Dios ha prometido que va a guardar, pero también es cierto que el hombre no tiene que ser irresponsable en realizar las acciones. Es como que yo dijera, yo no voy a trabajar. ¿Por qué razón? Porque el Salmo 23 me dice que el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. ¿Es eso correcto? No, amados hermanos. Estoy poniendo un ejemplo bastante básico para que veamos eso, de que no es así. Satanás saca de contexto y por eso es necesario que nos esmeremos en conocer la Escritura. Es cierto, la Escritura es tan amplia, tan profunda, que nunca vamos a acabar de estudiarla, pero como creyentes tenemos que luchar día con día para que nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestra mente y corazón, vivamos la palabra de Dios y seamos cuidadosos en que aquella interpretación que le demos a la palabra de Dios no entre en contradicción con otro pasaje. Porque esa es la astucia de Satanás y ese es el pretexto que muchos utilizan o que muchos que se están dejando usar por Satanás utilizan para poder torcer la palabra de Dios. Satanás siempre con astucia habla de medias verdades, pero una media verdad no significa que en parte tiene verdad, sino que es una mentira total. Y eso es algo que tenemos que considerar, amados hermanos. 3 aspectos hemos estado considerando que con estas 3 tentaciones siempre la llenura del Espíritu Santo es clave. La palabra de Dios también, amados hermanos, pero acá estamos viendo que debe ser interpretada de manera correcta. Ahora, cabe esta pregunta. ¿Interpretamos correctamente la palabra de Dios? Hermanos, no es que seamos buenos predicadores, no es que seamos, amados hermanos, mejores que otros, no es que pensemos que yo sí puedo o yo no puedo, fulano de tal sí puede, de ninguna manera, amados hermanos. Todos tenemos el sello del Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu que nos va a hablar, nos va a iluminar para que nosotros comprendamos las Sagradas Escrituras. Pero todo lleva un proceso. En primer lugar, una vida de oración. En segundo lugar, una vida de obediencia a Dios. Meditemos la palabra. El Señor poco a poco nos va enseñando, nos va instruyendo y nos va ayudando a que comprendamos sus verdades para que lo podamos hacer de esa forma. Nadie ha comenzado sabiendo. Y como dije anteriormente, tampoco el conocimiento lo es todo si no vivimos la palabra de Dios. Si tenemos mucho conocimiento, pero no lo vivimos, estamos mal, amados hermanos. Pero por eso estamos en una lucha, por eso estamos en una constante batalla. Y si una de nuestras armas es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y si nosotros no conocemos nuestras armas, no las vamos a poder utilizar. ¿Interpretamos correctamente la palabra de Dios? Satanás nos va a ofrecer cosas vanas. Nos va a ofrecer fama, por ejemplo, a través de las acciones que tengamos o que hagamos.
Nos va a ofrecer poder, dominio. Y no solo ese poder y ese dominio no solo viene a través del aspecto económico, puede venir también a través del aspecto espiritual, como decía. Si de cierta manera yo llego a tener cierta influencia y yo ya creo que yo solamente soy el único que puedo hacer las cosas, o yo soy aquel que merezco tal situación, desde ese momento ya estamos perdiendo esta batalla contra la vanagloria de la vida. Y ese es un peligro al que todos estamos expuestos, amados hermanos. Es un privilegio servir al Señor, es un privilegio hacer algo y colaborar en su obra, pero aún allí Satanás va a decir: mira, has estado trabajando, te mereces ese reconocimiento. Pero recordemos que no es eso lo que la palabra de Dios dice. Por eso debemos de estar siempre alerta. Porque el hecho de que nosotros malinterpretemos las Sagradas Escrituras lo podemos utilizar en un momento en que nuestra mente esté de cierta manera desconcentrada en la vida espiritual y lo utilicemos para poder justificar algunas acciones. Es que la palabra de Dios dice tal cosa, aunque sabemos en nuestro interior que está contradiciendo otra parte, nosotros seguimos afirmando lo mismo. Es el peligro al que Satanás nos expone cuando quiere ver aquel orgullo, aquella fama, aquella vanagloria en nuestra vida personal. Amados hermanos, es un peligro que está para todas las edades, jóvenes, mediana edad, adultos y hermanos de mayor edad. Es cierto, todo pecado, a todo pecado estamos expuestos, pero en la juventud el mayor pecado o lo que más se da son los pecados de la inmoralidad. Pero en la vejez, amados hermanos, lo que más se da es aquel pecado del orgullo. Entonces, estamos todos en un peligro, estamos todos expuestos. Por lo tanto, todos debemos de estar alerta, estar llenos del Espíritu Santo, estar sometidos a la palabra del Señor, amados hermanos, para que nosotros podamos hacer las cosas como Dios manda, amados hermanos. Quiero hacer una aclaración antes de finalizar. Si usted se pregunta, ¿por qué fue tentado el Señor Jesucristo si Dios no puede ser tentado? En primer lugar, quiero decirle que Dios no puede pecar, pero Satanás estaba queriendo estorbar la obra de redención. El Señor Jesucristo fue tentado porque nos estaba mostrando que como hombre y 100% hombre, puede enfrentarse la tentación, pero estando llenos del Espíritu Santo. Satanás quiso tentar al Señor. El Señor fue tentado porque el primer Adán o Adán no pudo enfrentar esa tentación, pero el postrer Adán vino a vencer esa tentación. Por eso Romanos 5, 18 y 19 nos recuerda: por un hombre entró el pecado, pero por un hombre, amados hermanos, nosotros, por la obediencia de uno, también nosotros somos constituidos justos. Hay muchas razones, pero estas son las principales por las cuales nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Concluyamos de esta manera, mis amados hermanos. Debemos procurar estar llenos del Espíritu Santo. Velad y orad para que no entréis en tentación, dice el Señor Jesús, porque el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol Pablo nos recuerda en la carta a los Efesios que nosotros no debemos de ser insensatos, sino entendidos de saber cuál es la voluntad del Señor, a no embriagarnos con vino, sino que más bien a ser llenos del Espíritu Santo, para que nosotros entonces podamos dar ese fruto del Espíritu Santo y hablemos entre nosotros, como dice ese pasaje, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Capítulo 5, versículo 17. Usemos la espada del Espíritu. En el capítulo 6 de la epístola a los Efesios lo dice, que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso en el versículo 11 el apóstol Pablo nos dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios
nos da las armas. Debemos estar llenos del Espíritu Santo para que nosotros enfrentemos la tentación, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, porque de esa manera se enfrenta la tentación, mis amados hermanos. Que esta meditación en esta noche nos ayude a que tengamos más hambre y sed de meditar en la palabra bendita de Dios. Que nos ayude para someternos más y más a la oración y a el estudio y obediencia de la palabra de Dios, para que estemos llenos del Espíritu y seamos vencedores, mis amados hermanos. El Señor nos ayuda. Pero si nosotros nos sometemos a su voluntad, si lo buscamos hacer con nuestra fuerza personal, fracasaremos. Pero si lo hacemos con la ayuda del Señor, venceremos. Y de esa manera, como dice su palabra, que Satanás se alejó del Señor, le dejó por un tiempo. Estamos en constante tentación, amados hermanos, pero el Señor nos ha mostrado a través de su palabra lo que tenemos que hacer. En esta preciosa hora de la noche, que el Señor los siga bendiciendo a través de su palabra. Los millones que entre las tinieblas viven perdidos sin un Salvador. ¿Quién irá las nuevas proclamando que por Jesús Dios salva al pecador? Todo poder mi Dios me dio y hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. A mí venid, la voz divina llama, clama, venid en nombre de Jesús, para salvarnos de la muerte eterna, su vida en la ofreció en la dura cruz. Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, y al mundo